El audio en Unity es otro de esos universos en el desarrollo de videojuegos. También existen profesionales dedicados exclusivamente no solo a crearlos, sino a mezclarlos dentro del proyecto. Así que empecemos por lo más básico. Para que pueda existir un sonido en Unity necesitamos de dos cosas principalmente. Un audio listener, que será el oyente, por defecto viene incluido uno en la cámara principal, y un audio source o fuente de audio. Ambos son componentes que podemos agregar a cualquier objeto en la escena, pero siempre se recomienda que exista solamente un oyente en la escena. El audio source, por su parte, necesita de un clip, y este clip representa el archivo de audio como tal. Puede ser importado como un asset en Unity en alguno de los siguientes formatos como MP3, OGG, WAV y entre otros. En cuanto al componente de audio listener, ahí no hay nada que configurar. Será desde el componente de audio source donde vamos a configurar pues algunas cosas, ¿no? Veamos sus principales opciones. Primero tenemos el audio clip. Aquí es donde vamos a seleccionar nuestro clip de audio, es decir, el asset, el archivo MP3 que hemos agregado a Unity. Tenemos una opción para mutear, play on awake. Esto significa que una vez de que el objeto sea cargado en la escena, entonces va a reproducir ese sonido. Loop, que si se activa, pues el archivo se va a repetir indefinidamente. Y prioridad. Imagínate que en el caso de que se están reproduciendo 50 sonidos en simultáneo, ¿no? Dependiendo de los canales que permita el hardware, Unity podrá o no reproducirlos. Así que en ocasiones hay algunos sonidos que no se van a reproducir. Entonces, para indicarle a Unity y que él sepa cuál es el sonido más importante para reproducir, hay que asignarle una prioridad alta. Tenemos el slider de volumen y tono. Y por último, un parámetro muy importante, que es el Spatial Blend. Y es que en Unity existe también dos tipos de sonido, los 2D y los 3D. Los sonidos 2D se escuchan al 100% sin importar en dónde esté el audio listener o el oyente. En cambio, los sonidos 3D se van a escuchar con cierta intensidad dependiendo de la distancia en que se encuentre el oyente. Desde este parámetro, Spatial Blend, puedes decidir si tu sonido va a ser 2D o 3D. En el caso de los sonidos 3D, también puedes configurar la distancia mínima y la distancia máxima en donde podrá ser escuchado. Recuerda que todas estas opciones se pueden modificar directamente desde el código accediendo al componente de Audio Source. Otra característica interesante con respecto al audio es el mezclador o el audio mixer. Podemos abrir esta pestaña desde Windows, Audio Mixer, y básicamente te permite pues, crear grupos de fuentes de audio para controlar su volumen, aplicar efectos y otros parámetros. En la siguiente clase hablaremos sobre la animación.